11 de abril, 7:03 de la tarde, de la noche. Bueno, la idea sería hacer un repaso general. Vamos a vernos, digamos, de todo lo que hemos visto hasta el momento, pero hay que anotar que faltan dos temas, ¿sí? Que son muy breves, muy concretos y directos. Uno se llama presentación, los teóricos de las crisis, los teóricos de las crisis. Y el otro se llama, que es muy breve, porque está muy vinculado al anterior, se llama manías, pánicos y cracks. ¿Okay? Estos los vamos a ver vayan leyéndolos, los vamos a ver el próximo jueves, ¿es jueves? Sí, 19. ¿Sí? 19, en la primera hora. Muy directo, muy concreto. ¿Qué presenta este PPT de los teóricos de la crisis? Hace una suerte de, ¿se acuerdan? En la clase pasada estábamos viendo dos tipos de crisis. En realidad lo que hace este PPT es presentar a autores claves y nos señala cuáles son, digamos, por qué razones se generan crisis en esos autores claves. ¿Cuáles son esos autores claves? Uno es Marx, el primero, luego Schumpeter, luego Fischer, aquí me estoy comiendo a uno, Keynes, Fischer, luego Minsky. ¿Y por qué Marx? Porque Marx es el primero que señala las posibilidades de crisis por insuficiencia de demanda efectiva. ¿Qué dice Marx? Lo adelanto. Dice, en la economía, todos los empresarios, todas las empresas en general, no empresarios, son sobreproductores. ¿Sí? Y son sobreproductores en el sentido de que amplían mucho su capacidad instalada y como contrapartida, digamos, sus consumidores principales son los asalariados, ¿sí? Pero a los asalariados las empresas siempre van a procurar, obviamente, pagarles lo menos posible. Entonces dice, esa es la gran brecha que genera las crisis de insuficiencia de demanda efectiva. ¿Por qué? Porque ellos tratan de ampliar al máximo, no sé si estamos de acuerdo, su capacidad productiva, pero la principal fuente de demanda son los asalariados. Y lo que pretenden es comprimir la parte o la cuota que le corresponde a los asalariados. Entonces, ese es el germen de las crisis. ¿Sí? Yo amplío, invierto mi capacidad productiva, la hago crecer, pero a la par estoy preocupado en reducir el peso de los sueldos y salarios en el producto, que son la principal fuente de la demanda. Entonces, desde ahí se arma un gran desequilibrio. ¿Por qué? Porque el empresario va a ampliar su capacidad productiva, pero no va a tener la contrapartida por el lado de los que tienen que comprar. Y los que tienen que comprar y que son el mayor volumen son los asalariados. Asalariados en todo nivel, es decir, no pensemos que se trata simplemente de obreros, sino asalariados desde el perceptor de ingresos más bajos hasta pues, el director, el gerente general de una empresa, pues que gana un sueldo, digamos, bastante elevado. Justo ahorita estaba viendo que los sueldos de los CEOs de las empresas en el Perú, de las de mayor tamaño, está alrededor de $400,000 anuales. Ese es el monto. Uno puede entrar a estos documentos de High Group y va a encontrar alguna información interesante. Es decir, no estamos hablando de bajos salarios, ¿no? Estamos hablando que los gerentes generales
pues están en el orden, en el Perú, de $400.000 al año. Y si estamos hablando de una gran empresa minera, estamos hablando de casi $1 millón al año. Pero bueno, es una desviación. A lo que voy es que este PPT, que analiza digamos, las causales de crisis en principales autores, en algunos de autores importantes, nos dice que el germen de la crisis de demanda, de insuficiencia de demanda efectiva, se encuentra en esta dicotomía, en esta, de una parte, los empresarios amplían al máximo su capacidad productiva, y por otro lado, o las empresas, si queremos verlo así, de otro lado, las empresas tratan de comprimir al máximo la participación de los sueldos y salarios. Y ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque si bien suena lógico, digamos, en la perspectiva microeconómica de la empresa, lo que hemos dicho, ¿no? La microeconomía es diferente de la macroeconomía. Una cosa es el comportamiento de una empresa individual y otra cosa es el comportamiento de todas las empresas de manera conjunta. Lo que puede ser racional, beneficioso para una empresa, puede no serlo cuando hablamos del conjunto. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y la otra alude, simplemente para que ya la vayan leyendo y sepan a qué va, a un autor que es muy famoso, Kindelberger. Lo que es Kindelberger, con L. ¿Y qué tipo de crisis nos está hablando ahí? Manía, pánico y crack. La formación de burbujas en los precios de los activos. ¿Okay? Estas que se forman como en el 2005, 2006, 2007 en el mercado inmobiliario, mediante el cual el precio de las propiedades comienza a subir aceleradamente. O también en el caso de todo lo que era el precio del petróleo, ¿sí? Y los derivados que se armaron a partir del petróleo, o en los precios de las acciones de las bolsas de valores, que también sufrieron una gran escalada. Este es, hemos dicho, una enfermedad importante que vimos en la clase pasada, es la enfermedad holandesa. Y la otra es formación de burbujas en los precios de los activos. ¿Qué tienen en común estas dos enfermedades, estas dos modalidades de crisis? Que se gestan en el auge. No sé si se acuerdan, la enfermedad holandesa es la entrada masiva de divisas. Es decir, ¿se genera cuando la economía está en problemas? No, cuando la economía recibe muchas divisas como resultado de, hemos dicho, mayores exportaciones, entrada de capital de largo plazo, entradas de capital de corto plazo, flujos por turismo, ayuda externa. ¿Okay? Entonces son múltiples las formas en que esas divisas pueden ingresar masivamente en una economía. En el caso de Money, compañías y cracks, estamos hablando de la formación de burbujas en los precios de los activos. Y estamos diciendo que esta formación de burbujas se da también en momentos en que la economía crece, en que la economía está creciendo, está en auge. ¿Sí? 2005, 2006, 2007 fueron años donde, si uno ve qué pasó con el crecimiento del PBI, pues fueron años de alto crecimiento. Pero lo que vamos a tener es lo que hemos dicho, ¿no? Que hay que preocuparse cuando también los índices de la bolsa de valores crecen de más, ¿sí? O el precio de las acciones crece demasiado aceleradamente. Es decir, los movimientos de las variables económicas tienen que guardar correspondencia.
Es decir, el precio de las viviendas tiene que guardar correspondencia con los ingresos de las personas, con el crecimiento del producto. ¿Sí? Y puede haber, efectivamente, lamentablemente eso es lo que ocurre, que se produce una falta de correspondencia. Y esa falta de correspondencia va a ser origen de problemas. Si las viviendas crecen al 15% promedio anual, en términos reales, y los ingresos crecen al 2%, voy a tener. ¿Sí? O el producto crece al 3% anual y el precio de las viviendas crece al 15%, pues tengo, es decir, por eso decía, ¿no? Es decir, en lugar de sentirnos contentos, pues hay que preocuparnos. Eso va a dar origen a un proceso de manía. ¿Manía por qué? Porque lo veo tan rentable que crece al 5% anual, al 10% anual, que es un objeto atractivo, sea acciones, sea terrenos, sea departamentos, sea casas. Y la manía genera que todo el mundo invierta. Y como todo el mundo no tiene recursos, lo que va a hacer es que se va a endeudar. ¿Qué tal? Y ahí vamos a tener después problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese precio de ese activo, que es una vivienda, que es una acción, va a crecer muy por encima de lo que son sus referentes, que es el producto, el ingreso de la gente, y va a generar, ¿qué cosa? Una burbuja. ¿Okay? Y se gestó en el auge. Es decir, igual que la enfermedad holandesa, son dos crisis que se gestan en momentos en que la economía está creciendo. Es interesante, ¿no? Es decir, porque uno dice, no, las crisis vienen cuando todo está mal. Bueno, estas se gestan, se originan, surgen cuando aparentemente las cosas van bien. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser la siguiente etapa de una crisis por formación de burbujas? Pánico. Y el pánico va a surgir, ¿por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que eso está subiendo demasiado rápido. O se produce una crisis bancaria. Es decir, un banco que prestaba dinero a quienes se endeudaban para comprar departamentos comienza a tener problemas. ¿Por qué? Porque las personas han adquirido departamentos tan costosos que tienen que pagar principal e intereses, tienen que amortizar esa deuda a una tasa alta o una tasa media, pero con un valor muy alto. ¿Sí? Cuando yo pago una deuda, es la amortización sobre el principal más la tasa de interés sobre el monto. Y si el monto pues ha crecido mucho y el ingreso de esas personas no ha crecido al ritmo que creció el precio de ese activo, lo que va a ocurrir es que, caray, gano 15.000 soles, pero tengo que pagar una mensualidad, amortización de intereses de 7.000. Tengo otros gastos que cubrir. Entonces lo que va a ocurrir es que no tengo la capacidad de pagar, y si uno no tiene, otro no tiene y demás, se puede gestar una crisis bancaria. Y eso, cuando todo el mundo se dé cuenta que están surgiendo problemas con los bancos, que la morosidad está aumentando, ahí viene pues el corre-corre, ¿no? Todo el mundo lo que va a tratar de hacer es deshacerse de ese activo, ¿sí? Va a correr a ofertarlo al mercado, ¿y qué va a pasar con el precio? Va a bajar de manera radical. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la etapa pues del crack. Decíamos entonces, son dos lecturas, dos PPTs breves, son muy cortitos, que vamos a retomar en la última clase, en la primera hora, pero que les estoy explicando para que los puedan leer fácilmente. ¿Okay? El primero es cómo perciben las crisis, algunos teóricos de la economía famosos. El segundo es la formación de burbujas en el precio de los activos a partir del PPT de manías, pánicos y cracks. ¿De acuerdo? Eso es importante. Lo segundo, no sé si queremos comentar algo de las dos películas, de Inside Jones y de Sigma.
Insayo ve la crisis financiera internacional, pero la ve muy centrada pues, en el tema de los créditos subprime. Totalmente de acuerdo. Y ve el tema de los problemas de los créditos, ve el problema de la gestión de esos créditos por parte de las instituciones financieras, ve cómo las instituciones financieras crean nuevos instrumentos financieros más complejos, pero sin analizar la calidad de esos créditos empaquetados y a su vez que se transfieren para operaciones con las compañías de seguros. Y también vemos el problema de ética, le llaman en Estados Unidos puerta giratoria, ¿sí? Los problemas de corrupción, ¿sí? Que están detrás de todo el asunto, en el sentido de que los que son en un momento funcionarios públicos, en otro momento son banqueros, ¿no? Y después salen de banqueros, se vuelven funcionarios y así, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no queda claro a qué intereses sirven, ¿sí? Y fue un elemento importante de la crisis financiera internacional. Simplemente anotarlo así. Si yo quiero explicar la crisis financiera internacional 2007-2009, pues voy a tener un primer conjunto de explicaciones que se ven claramente por el lado de Insayo. ¿Sí? Entonces, revisemos la película, anotemos los elementos de Insayo, pero ¿son los únicos elementos para explicar la crisis financiera internacional? ¿Qué nos faltan? Fue pregunta de la actividad 2. Nos faltan 2. Aquí los anotamos. ¿Y qué es 2? Son todos los elementos estructurales que entran en problemas en el caso particular de la economía norteamericana. Es decir, problemas le llamamos en el PPT, y lo hemos comentado en clase, problemas estructurales de la economía norteamericana. ¿Sí? Y están en nuestra lectura de, se me acaba de ir el nombre, es un español. ¿Palazuelos? Palazuelos, muy bien. Palazuelos. Este Palazuelos es un experto en lo que es economía norteamericana. Tiene varios artículos sobre economía norteamericana buenísimos. Es decir, lo mira desde afuera, pero lo mira certero, ¿no? Es decir, no es un documento de 50 páginas, 20 páginas, pero impresionantes. ¿Y cuáles son las listas de los problemas principales? Ese es un buen punto. El tema de la desregulación, efectivamente, no es la desregularización, la desregulación es uno de los temas que está por acá. Y también se menciona aquí, ¿no? Es decir, lo que detona desregulación, gran parte de la crisis subprime son las políticas de desregulación del sistema bancario norteamericano, ¿sí? Que llevan desde la época de Reagan, y que permitió, por ejemplo, lo habíamos comentado, que los bancos de inversión y los bancos comerciales ahora se fusionaran y hicieran operaciones conjuntas. Antes eran sistemas bancarios totalmente independientes. Los bancos de inversión son más especulativos. Los bancos de inversión efectivamente canalizan sus recursos para inyectar capital a nuevas empresas, asumen mayores riesgos, mientras que los bancos comerciales de ahorro son más prudentes en términos de su cartera de colocaciones, ¿sí? Entonces, al permitir que estos dos grandes sistemas se fusionaran, ¿sí? Lo que ocurrió fue que la adversión al riesgo que existía en los bancos comerciales y de ahorro fuera avasallada
por el espíritu especulativo, por el espíritu de mayor riesgo de los bancos de inversión y que efectivamente llevó a parte de la crisis, ¿no? Como un elemento importante. Aquí está la desindustrialización de los Estados Unidos, el déficit en la balanza comercial. ¿Sí? Aquí está la reconcentración del ingreso. Perdón, profesor, ¿qué dice? Ahorita lo repasamos, los anotamos y los repasamos. ¿Sí? Tampoco me voy a acordar ahorita de todos, ¿no? Así que ustedes tienen que son, digamos, ahorita anoto algunos que son los que tengo en la mente. ¿Sí? Ya estoy viejito también. No acumulo tanto en la cabeza. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Habla también déficit público permanente. El primero es la desindustrialización de Estados Unidos. A partir de los 80s se lee en Palazuelos, la economía se ha orientado hacia el sector financiero, se ha orientado ¿a qué? A importar todos los bienes manufacturados que utilizan los Estados Unidos, que consumen los Estados Unidos. Y lo que hemos tenido es no solo una balanza comercial muy deficitaria, ¿sí? Sino que esa balanza comercial ha sido plasmada en la importación de muchos bienes que a su vez han contribuido a que la plataforma productiva industrial de los Estados Unidos se haya reducido, hablaba Palazuelos, a la mitad. ¿Sí? Esto es, ya no se producen los bienes manufacturados, se importan desde, ya sabemos, ¿desde dónde? Desde China. ¿Sí? Y eso, digamos, claro, Estados Unidos sigue produciendo bienes de alta tecnología, juega eso, es decir, yo sigo produciendo aviones que todo el mundo consume, sigo produciendo armamentos que todo el mundo consume, pero los electrodomésticos, todos los bienes de consumo duradero, no duradero, pues vienen de afuera. ¿Sí? Un fenómeno. Déficit en la balanza comercial, desindustrialización. Hay un fenómeno claro de ¿qué? De reconcentración del ingreso a los estratos de mayor nivel de ingresos. ¿Sí? Veíamos la curva que está en el PPT, se los he mostrado en varios PPTs. ¿En qué momento los sueldos y salarios tuvo su mayor participación en el producto? En el Perú y en Estados Unidos. Años 60. ¿Sí? En el caso de los Estados Unidos lo tuvo también en los 70s, pero a partir de los 80s viene la caída. ¿Sí? Hay una caída de la participación de los sueldos y salarios en el producto. En el caso de Estados Unidos es como 5 puntos del producto, y que lleva a un fenómeno interesante que lo comentábamos en clase. Los sectores medios de Estados Unidos han mantenido sus niveles de consumo, pero su ingreso, su participación en el producto ha caído. ¿Cómo han financiado esa brecha? Muy bien, con deuda. ¿Sí? Está en un PPT, lo comenta Palazuelos. Esto es, la reconcentración del ingreso a favor de los estratos más ricos se acompañó de mantenimiento de los niveles de consumo que llevó a que ese consumo se financiara a través de deuda. El financiamiento a través de deuda para el consumo pues conlleva sus peligros y conlleva a que, se me olvidaba una formación muy bien, continua de burbujas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las clases medias norteamericanas han visto frenados sus niveles de ingreso, pero obviamente no han querido reducir sus niveles de consumo, lo cual ha llevado a mayores niveles de deuda, lo cual se ha acompañado con un fenómeno de formación de burbujas. ¿Sí?
Esos son, bueno, reconcentración, déficit público, es decir, tiene que acudir la economía norteamericana a una política, no digo permanente, lo voy a borrar, déficit público, más o menos continuo en el tiempo, porque no podemos ser injustos. Digo, ha habido periodos en que se ha manejado las finanzas públicas. Lo comentábamos en clase, ¿quién tiene un mejor manejo de las finanzas públicas? ¿Demócratas o republicanos? Ex ante uno diría los republicanos, ¿no? Porque sacan el discurso de que el déficit público es malo, que hay que reducir los niveles de deuda, no hay que aumentar el presupuesto, hay que reducirlo, hay que reducir el tamaño del Estado. Los republicanos son neoclásicos, monetaristas, ofertistas, pero en la práctica ha sido así. Pues resulta que, por ejemplo, el que llevó a superávits, que también a veces es peligroso, superávits, fue Clinton en los últimos 20 o 30 años, mientras que los Bush, papá e hijo, generaron economía con amplios déficits, Clinton la llevó a superávits, así como demócrata. Entonces, cuando uno hace un análisis, no uno, sino en artículos norteamericanos, se ve la cosa contradictoria. Resulta que a pesar del discurso, los republicanos han sido más deficitarios que los demócratas. ¿Por qué? Porque los republicanos normalmente han acompañado sus gestiones de guerras. Es decir, para crear demanda y se han metido en conflictos internacionales que han llevado a que una cosa era mi discurso de austeridad, pero en la práctica no lo lograron sostener. ¿Por qué? Porque estaban en Irak, con Irán, y bueno, y como dejaron los problemas a medias, los demócratas los han tenido que heredar, digamos. No es que quisieron desde el inicio mantener esas aventuras guerreras, no, sencillamente ya no había posibilidad de salir. Pero es que no el asunto eran normalmente republicanos. Segundo tipo de problemas, estos son problemas estructurales de la economía norteamericana. ¿Y qué tenemos por aquí? Problemas de arrastre en el actual paradigma tecnoeconómico. Paradigma tecnoeconómico, problemas de arrastre. ¿Qué estamos diciendo? Lo que decía el artículo en forma breve de Martin Wolf, lo que decía el artículo ya más profundo que no leímos de Robert Gordon. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos de largo plazo se observan en la economía internacional? 5. ¿Sí? Estamos en el ciclo o paradigma tecnoeconómico. No confundamos. Una cosa es el paradigma tecnoeconómico, otra cosa son los paradigmas de política económica o macroeconómica. Yo no les puse el nombre, es decir, el nombre está ahí. En los paradigmas tecnoeconómicos estamos hablando de los grandes ciclos de la economía internacional. Estos autores han identificado 5 ciclos y el último, ¿cuál es? El de las tecnologías y comunicaciones. Muy bien. Y lo que dice Wolf es ¿qué cosa? Sí, ese paradigma ha generado un gran dinamismo en la economía internacional, generó algo de dinamismo en los años 90, pero no ha incrementado significativamente la productividad. Y a partir de los 2000, en el siglo XXI, ahí está, creando nuevos procesos, nuevos productos, pero no tiene esa capacidad de crear mucho empleo. ¿Por qué? Porque las TICs tienen mucho de contenido inmaterial, tienen mucho de conocimiento, y conocimiento generado por pocas personas. Y tienen materia prima, tienen metales, tienen hierro, tienen cobre, tienen plomo, tampoco.
Entonces, a final de cuentas, lo que dice Wolf es que, y es interesante porque es un autor pues, muy estándar, un periodista económico especializado estándar, dice, sí, ha crecido, ha creado nuevas oportunidades, no es negativo tampoco, pero no ha generado los impulsos que generó los ferrocarriles en el siglo XIX, ¿sí? Hubo en la expansión de la economía internacional también en la edad de oro del capitalismo, en los años 50, 60, 70, ¿sí? Liderada por el tema del petróleo, los automóviles, los electrodomésticos, que fueron los elementos dinámicos que crecieron y hicieron que la economía internacional, tanto los países desarrollados como los países subdesarrollados, crecieran mucho. ¿Sí? Entonces, si yo quiero explicar la crisis, ¿sí? Tengo diferentes elementos. Eso es inside job respecto de lo que hemos comentado en clase. Y psico. En psico tenemos, creo que 2 o 3 preguntas. 3 preguntas. Sí, cuando uno revisa las preguntas, lo que hemos quedado es que se hacen, se desarrollan ahí. La primera es, a partir de psico, ¿cuáles son las críticas que se harían a los sistemas de salud pública liderados por el Estado, conducidos por el Estado, regidos por el Estado? ¿Cuáles serían esas críticas a partir de Psico? Uno pensaría las críticas a los sistemas de salud pública conducidos o regenteados por el Estado. ¿Cuáles serían las críticas convencionales? Que no tienen todo lo suficiente material para hacer Una, muy bien. ¿Qué más? No los públicos, normalmente, el peruano no, digamos. No, totalmente de acuerdo, pero no es propiamente, ese es un sistema, ese es un buen punto. El sistema, psico es una crítica al sistema norteamericano. El sistema norteamericano es un sistema público, pero en realidad es un sistema fundado en base a seguros privados, ¿sí? Con hospitales privados. Es decir, el sistema de salud norteamericana es un sistema de salud privatizado, ¿sí? No es un sistema de salud pública como el cubano, como el canadiense, como el inglés, como el francés, donde la mayor parte de los servicios lo proporcionan hospitales del gobierno. ¿A cambio de qué? De un pago por la seguridad. Así es, puede ser impuestos o un pago por la seguridad, ¿sí? Que es lo que se estila. El peruano es un mix, ¿no? Es una mezcla de público y privado, pero el norteamericano es totalmente privado. Entonces, en esta primera parte de la pregunta no estamos criticando el sistema norteamericano, estamos comentando lo que serían las críticas que hace Moore, que retoma diciendo, me voy a Canadá, y todo el mundo diría, no, pues Canadá no hay materiales. ¿Qué otra cosa no hay en los sistemas de salud pública? Médicos. Y si están pésimamente pagados, las enfermeras están pésimamente pagados. ¿Qué otra cosa típico? Bueno, es que lo vemos también con nuestra lamentable realidad, ¿no? Es decir, cuando uno llega a un hospital público, ¿qué va a tener que hacer? Esperar, ¿no? Ya hemos visto que también el otro día, hace 3 días, lo cual es trágico y lamentable, una parturienta dio, ¿sí lo vieron, no? Sí. Dio la vez pasada fue en el baño, ahora fue en pleno pasillo. ¿Sí? Y después vinieron las enfermeras preocupadas, ¿no? Es decir, cuando ya había dado a luz en pleno pasillo. Obviamente los noticieros taparon toda esa parte, menos mal, ¿no? Porque como son sanguinolientos, son capaces de dejar todo ahí con sangre y demás, ¿no? Y así, el listado. Pero la pregunta es, de acuerdo a lo que vieron en psico, ¿son válidas esas críticas para todos los sistemas de salud
regenteados por el sector público? ¿Cómo eran los salarios del médico en Gran Bretaña? Muy buenos, Muy bueno. muy buenos. De 1 millón de libras, decía, de libras Y esterlinas. eso se relaciona con la primera parte donde dicen que se traen abajo el sistema que iba a ser dirigido por Hillary Clinton. No, pero ahí ya, a ver. Porque ese era el sistema, ¿no? El sistema es que lo sigue dibujaban existiendo. como un sistema socialista que iba a maltratar a los médicos y que iba a coaptar su libertad profesional y personal. Pero bueno, a ver, un detalle. El sistema privatizado gringo existe hace 3 décadas atrás. Lo que pretendía Hillary Clinton y Bill Clinton era introducir estas reformas que finalmente introdujo Obama y que no se ven en la película, que son reformas relativas a que si yo tengo bajos ingresos no puedo pagar un seguro privado, ¿sí? Porque aparte las pólizas, como el sistema se ha privatizado todo, el costo de las atenciones médicas se ha encarecido de manera excesiva. Y como se ha encarecido de manera excesiva, las primas de los seguros son altísimas. Esto es, en Estados Unidos yo tengo un vecino allá en México, ya mayor, su prima de seguro médico son 400, 500 dólares al mes. Paga, claro, para él y su esposa, 400, mínimo 400 dólares al mes, siendo un pensionado, claro, un pensionado que gana 3.000 dólares, pero de todas maneras son 2.500, pues es una parte significativa de tus ingresos, es decir, ahí nada te subsidian y todo lo tienes que pagar. Entonces, bien claro, el sistema norteamericano estuvo privatizado durante décadas, las propuestas de Hillary Clinton, de los Clinton, y que se llegaron a concretar con Obama, eran transformar un poco ese sistema privado, dándole posibilidad a que las gentes de menores ingresos asistieran a él. Cuando Obama saca el Obamacare, que no está en esta película mencionado, ¿cuál era el diagnóstico? Que 50 millones de norteamericanos no tenían acceso al sistema de salud. ¿Por qué no un sistema de salud privado? Pagas tu seguro, al pagar tu seguro puedes recibir atención y recibes la atención fundamentalmente en hospitales privados. Sí puede haber un hospital de un condado, uno se accidenta, llega a hospitales de condados, digamos, pero igual tienes que pagar, es decir, igual tienes que ir con tu, ¿cómo se llama?, tu credencial de la compañía de seguros, e igualitito hay que pagar, no hay forma. Yo una vez me indispuse, mi esposa se indispuso en Orlando, el costo de la ambulancia era de Disney hacia el hospital, costaba $1.000. Estamos hablando de 10 kilómetros. Pero la gran ventaja es que Disney tenía un seguro para todos sus visitantes. Entonces nosotros no lo tuvimos que pagar, pero cuando llegamos al hospital del condado, por suerte fue una cosa menor, y simplemente nos dijeron, no, ustedes no pagan nada, no tienen que demostrar. ¿Por qué? Porque estaban visitando Disney. Y ellos pagan, tienen una póliza por si algún visitante se expone y hay necesidad de traslado. La pura ambulancia, $1.000. Sí. Pero bueno, nos estamos saliendo. Ya, pero el seguro médico en la película es un seguro privado. Es un seguro privado que solamente busca beneficios, rentabilidad, y por eso las primas son tan altas e imposibles de pagar, ¿no? Para claro, la mayoría. digamos, ya tú ya lo estás criticando, pero digamos ellos dirán, no, este es un sistema privado, tiene un costo, los costos de los servicios médicos son tremendamente costosos, hay que pagar muy buenos sueldos a los médicos. Claro, que estoy diciendo lo que dice Guinness, ¿no? Pero digamos, Moore, y obviamente el espíritu de la película es decir, no, el sistema no tiene acceso para todos. Entonces, decíamos entonces las críticas a los sistemas convencionales, y inmediatamente después Moore dirá que esas críticas sí, si visitar el Perú, va a decir sí, no, efectivamente esas críticas lamentablemente sí se cumplen, ¿no? Pero si yo visito Cuba, a un Cuba que vende su lanchita, o
o visito Canadá y demás, Francia, en Francia hasta me visitan en casa, ¿no? Es decir, para ver, ojo, en el Seguro Social, a las personas mayores, tocó a mi madre, sí te visitan, hubo momentos en que el Seguro Social estuvo funcionando mucho mejor. Aquí en Perú. Aquí. Claro, Paloma. Perdón. Sí. Y Copoes. Paloma. Sí. Sí. ¿Qué me dijo la visita? Sí, y te visitaban y todas las cosas. ¿Qué pasó? Pero bueno. Pero lo general es que hay que hacer colas y demás. Esa era una primera pregunta. La segunda pregunta, la primera era eso, la segunda era si esas críticas se cumplen en la realidad. Pues no. Y la tercera es, ahora sí, cuáles son las críticas que se le hacen al sistema norteamericano. Que es un sistema de salud pública totalmente privatizado. Y ahí es lo que comentas. No comento más, porque ya estoy yo contestando y generando un incentivo perverso a que no vean la cifra. ¿De acuerdo? Pero ahí están las dos películas. Una primera idea, vamos a ir viendo los PPTs sobre este PPT de análisis metodológico. Les podría preguntar, pero obviamente con una reducida complejidad, hacer un protocolo. Un protocolo para resolver un problema concreto. Por ejemplo, yo les pregunté en la actividad 1 cuál es la década de la economía peruana en que crecimos más y en la que crecimos menos. ¿Ves? 60s y menos 80s, ¿sí? AG y otros factores, ¿no? Que hemos comentado ya muchas veces. Pero, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es, y podemos colocar en la computadora, es un procedimiento ordenado, muy bien. ¿Y por qué es importante? Yo sé que muchos de ustedes son abogados y que van a tener, ¿cómo se llama?, asistentes para que hagan el cálculo. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber instruir a su asistente sobre qué tiene que hacer. ¿Sí? Entonces es importante ahí tomar esa palabrita que utilizan mucho los ingenieros y que es establecer un procedimiento ordenado para resolver un problema estadístico concreto. Entonces, si la pregunta fuera, no les estoy preguntando que lo hagan ni que se acuerden las fórmulas, no, simplemente les estoy preguntando cuál es el procedimiento para atender esta interrogante de determinar cuál es la década en que, una interrogante, la economía peruana creció menos. Puede ser creció más o creció menos. ¿Qué tendría que hacer? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Acceder a la fuente de información, podría ser el email, podría ser el Banco Central de Reserva. ¿Sí? De ahí, ¿qué tendría que hacer? Identificar. Analizar. No, pero ya, primero, claro, pero antes de hacer el cálculo, yo tengo que identificar con qué fórmula voy a hacer esos cálculos, porque esa fórmula es la que me va a permitir seleccionar quién es el valor final y el valor inicial y cuánto es el valor del n-1 o t-1. Establecer el rango, la década. Así es, esto es, No, establecer los valores. o más que eso, seleccionar y analizar, seleccionar y analizar, o mejor voy a decir primero es analizar y seleccionar variables de la fórmula
que se utilizará. Tengo que tener, no la fórmula exacta. Una pregunta puede ser el protocolo para resolver un interrogante práctica. No necesito que ustedes lo hagan, ¿por qué? Porque van a tener sus asistentes que lo hagan, pero sí hay que explicar qué tienen que hacer. Primero es seleccionar la fuente de información, segundo es analizar y seleccionar las variables de la fórmula que se utilizará, y ahí va a ser, hay un valor final, hay un valor inicial, hay un T-1, muy bien. Tercero, tengo que seleccionar esas variables, seleccionar datos correspondientes a variables. 4, calcular fórmula, reordenar o ordenar resultados, no reordenar, ordenar resultados, y 6, analizar. Digo, me puedo equivocar, porque lo estamos haciendo aquí sobre la marcha. Es una pregunta relativa a en qué década la economía peruana creció menos. Bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Y se me recuerdan las siglas de AG, ¿no? Pero no es solo AG, ¿no? Hemos dicho que no hay que ser tan malo, ¿no? Sí, AG es culpable de la mitad, en parte, pero que hubo precios internacionales, que hubo elevadas tasas de interés, hubo la crisis de la deuda en toda América Latina, estuvo el fenómeno del Niño, más fuerte del 83, etc. El protocolo para hacer eso es muy bien. El primer punto es identificar la fuente de información. Lo segundo, analizar y seleccionar variables de la fórmula que se utilizará o utilizarán en el análisis. 3, seleccionar los datos correspondientes a esas variables. Son valores por década, el año 70, el año 79, o si quiero decir el 70 y el 80, el periodo T-1 y demás, ¿sí? Entonces hemos dicho que esta es la fórmula de tasa de crecimiento por medio anual discreta, es la que hemos utilizado, y hay otra que es continua, que utiliza toda la información de todos los años, el año 70, 71, 72, 73, 79, que es mediante el método de regresión. Pero en la práctica no la hemos utilizado simplemente la discreta, que toma el primer año y el último, y que saca una tasa de crecimiento en función a eso. Su gran ventaja es que es una fórmula simple, su desventaja es que nos estamos olvidando que está en el medio. ¿Okay? ¿De acuerdo? Tercero, seleccionamos los datos correspondientes a esas variables. Cuarto, calculamos la fórmula. 5, ordenamos los resultados por décadas. Ordenamos resultados y seleccionamos lo que nos han pedido, la de menor crecimiento. Y sexto, analizamos. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es racionalizar un procedimiento que lo podemos hacer rápidamente, pero sí es importante siempre tener la lógica del protocolo. Yo creo que es una enseñanza del curso hacia adelante de atender un asunto de manera sistemática. ¿Sí? Donde el tema 1 es ¿qué información? ¿Dónde está? Es información del Banco Central, del INEI, es del Fondo Monetario Internacional, es del Banco Mundial, ¿de quién es? ¿Sí? Y viene el procedimiento. Salimos de esto del análisis metodológico y nos vamos lo cerramos, a filtración de juicios de valor y paradigmas de política económica. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, vamos a entrar. Estamos diciendo que la economía
es una ciencia social, que la economía tiene dos grandes compartimientos. El compartimiento llamado de la economía positiva, que se dice lo que es, lo inobjetable, sin discusión alguna, y la economía normativa, que es lo que debe ser. En la economía estándar, la economía se divide en dos. En la realidad, que es la economía que nos venden la mayoría de nuestros libros de texto. En la realidad lo que tenemos es que lo positivo y lo normativo se entrecruzan. ¿Sí? Y hay una suerte de filtración continua de juicios de valor. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es, efectivamente ya la economía no es tan objetiva como nos dicen, y hay una serie de procedimientos que se pueden hacer para que la economía siga manteniendo su categoría de científica. Entonces, este PPT lo que tiene son dos grandes enseñanzas. Es decirnos que en la economía pues no hay la objetividad absoluta que se dice. En la economía hay filtración de juicios de valor. ¿Qué significa eso? Que cuando analizo una realidad particular, estoy echando parte de mí al analizar la realidad. Es decir, esto de que el objeto está allá y el sujeto investigador está aquí y hay una muralla china que nos divide, no es cierto. ¿Sí? Y no en vano los miembros, digo, ustedes son abogados, del Tribunal Constitucional están discutiendo y llevan ya semanas el asunto de Ollanta y de Nadine. Si fuera objetivo, claro, la norma, ¿cómo se llama? Que para mí sí es claro, no quiero echar propaganda y demás, ¿cómo se llama? Ya debió haber salido la resolución. Es decir, lo que hay comprobado, ahora hicieron paréntesis, hay una suerte de delito electoral. Eso es claro. Pero hay un delito penal. Se ha comprobado que esa recepción de los 3 billones de dólares sirvieron para que OH y NH asignaran el gasoducto surperuano. Y 3 años después, es decir, yo recibo el dinero en marzo del 2011, efectivamente me traen con maletitas. Es muy probable que NH de esos 3 millones se haya quedado con uno o quién sabe cuánto, no lo dudo, conociéndola, pero la pregunta es, ¿eso es un delito penal? Las normas electorales establecen cárcel mayor a 18 meses, que es la prisión preventiva que tiene. Se supone que para yo admitir una prisión preventiva de 18 meses, ustedes son abogados, el delito debe implicar una pena superior a 18 meses. Si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Si la pena es simplemente una eliminación del partido político, es una sanción pecuniaria de me tienes que dar bueno, me acordaba de México, es el Instituto Federal Electoral, aquí ¿cómo se llama? Al Jurado Nacional de Elecciones, tanto dinero de multa y demás, y te quito la inscripción, sí, pero eso no es cárcel. ¿Sí? Entonces, para mí el tema del Tribunal Constitucional debería ser obvio, evidente y claro, ¿no? Y no en vano muchos juristas encabezados por el célebre y muy criticado Nakazaki dicen que es una aberración la prisión preventiva, pues en esa extensión, digamos, ¿no? Es una aberración absoluta, ¿no? Es una violentación de los derechos individuales, ¿sí? Y el problema es que nos pueda caer cualquiera, es decir, hay indicios y me meten, espero que no, que a su profesor no me metan en prisión preventiva y después van a tener que pedir disculpas, ¿no? ¿Y no habría reparación? ¿Y cuántas son las reparaciones civiles en el caso del gobierno peruano? Son bromas, ¿no? 5.000. ¿Sí? Le van a dar 5 UITs, ¿no? No sé.
menos. Pero aquí no hay reparaciones en serio como en Estados Unidos. Cierro paréntesis, lo que digo es que eso para mí debería ser objetivo. Digo, la prisión preventiva no puede ser, perdón, tiene que ser, digamos, lo que resultara en el peor desenlace de un juicio, tiene que ser mayor que el tiempo de la prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, la sanción es 5 años de cárcel, entonces, bueno, ya estuvieron 18 meses en cárcel, tiene una diferencia por cubrir. Pero si estamos hablando de que lo que está comprobado es un delito de tipo electoral, para mí es objetivo y claro. Bueno, lo mismo ocurre en la economía. Todo el mundo dice que somos plenamente objetivos y en realidad la separación entre objeto y sujeto, ahí está saliendo el corazoncito de... Fue profesor, bueno, no, fue asistente de aquí, ¿cómo se llama este? El más joven de ellos, del Tribunal Constitucional. ¿Quién? Sí, Sardón, José Luis Sardón. José Luis Sardón era asistente de José Luis Bustamante, que fue rector después del OTC, que durante muchos años aquí fue secretario general, fue una autoridad de director del Centro de Investigaciones y demás. Yo conocí a José Luis cuando era asistente de investigación en los años 80. ¿Okay? José Luis Sardón. Entonces por ahí está saliendo su corazoncito, ¿no? Bueno, se dice que es uno de los que sostiene de que efectivamente OH y NH deben quedar en la prisión preventiva. Una disputa. Pero eso es un tema que debería ser objetivo, de acuerdo a la normatividad, y vemos que se filtran las subjetividades. Objeto y sujeto están implicados. Y lo que hicimos en clase fue hacer ejercicios de la física, donde veíamos, es decir, no todo es la ideología que está detrás, sino que efectivamente los seres humanos tenemos una percepción limitada, ¿sí? Y podemos ver en la realidad diferentes cosas. Es decir, no estoy diciendo que todo va a ser sesgo ideológico, sino que y de ahí vamos a ir al concepto de paradigmas de política económica, ¿no? Es decir, que cada quien mira la realidad con el lente, con el microscopio, con el telescopio que uno tiene a la mano. Es decir, mira lo que quiere ver casi, ¿sí? Y se olvida del resto. Hay captura cognitiva. Yo selecciono lo que es importante y lo otro no es importante. ¿Okay? Paso un poquitito el PPT. El PPT tiene 3 grandes temas. Entonces, esto no lo voy a ver. ¿Qué estamos diciendo? Que las ciencias sociales, donde está la economía incluida, tiene mucha complejidad. Se filtran juicios de valor. Mientras que en la física estamos hablando de eventos que al parecer están fuera de nuestro alcance. En la economía estamos hablando de interacciones de fuerzas, concurso de voluntades, estamos hablando de personas, ¿sí? Personas con las cuales podemos tener simpatía o lo contrario, ¿no? ¿Sí? El comportamiento posee una intención y un capricho que dificultan más al economista la predicción que al naturalista, ¿sí? Y aún eso colocábamos el ejemplo del microscopio. Es decir, una era la realidad de las cosas antes del microscopio, ¿sí? Y otra fue la realidad de las cosas en el siglo XVII cuando descubrieron el microscopio. Se pusieron en la piel y vieron que esos cuerpos, digamos, no son todos integrados y que hay componentes y que hay microbios y que hay un conjunto infinito de elementos que antes no veíamos a simple vista. Es decir, ese tema no es pura subjetividad, sino simplemente que no tenemos la capacidad de ver pues, la realidad plenamente. ¿Qué dice Heilbronner? No puede desprenderse conclusión alguna sin hacer algún supuesto sobre cómo se comportan las personas o los grupos sociales.
El problema, dice, es descubrir el componente de valor que intrínsecamente forma parte de nuestros supuestos de comportamiento. Si el economista desea desplazarse de la estadística, debe ir más allá del terreno de la observación y al entrar tiene que establecer supuestos o tiene que seleccionar las variables que va a analizar. Esto es, en el análisis económico, esta separación entre objetividad, subjetividad, no está. Si hacemos una lectura crítica de la economía, lo siguiente va a ser, entonces la economía no es científica. No, sí, la economía, dice Heilbronner, puede mantener su rango de científica si asume una serie de pautas de comportamiento. Si, por ejemplo, dice, lucha contra las inhibiciones impuestas por el paradigma vigente al escoger el objeto de estudio y en el tratamiento de los resultados. Esto es, los economistas, si nos decimos científicos, debemos tener una mente amplia para los diferentes enfoques y perspectivas y no simplemente casarnos con uno. ¿Okay? Lo segundo, que la economía, si pretende ser científica, no puede deformar los datos a propósito, ¿sí? Transformar los hechos, ¿sí? Y convertirlos en otras cosas. Toda conclusión debe basarse en evidencia, cuando la haya, y no se vale tampoco difundir conclusiones que estén llenas de juicios de valor. ¿Sí? Digo, en la medida de lo posible, no estoy diciendo que todos deben ser datos, porque que a veces hay fenómenos que no tienen datos atrás, ¿sí? Pero no se vale pues soltar cualquier cosa. Hay que reproducir los métodos de las ciencias naturales, hay que tener una crítica bien informada en cada etapa de investigación, con ardua introspección respecto a experimentos, razonamientos y conclusiones. Hay que llevar decíamos por aquí, un diario. Es decir, cuando hacemos investigación hay que establecer claramente cuál es nuestro protocolo de análisis. Establecer cómo estamos analizando cada cosa y hacerlo transparente. Entonces, la economía sí puede ser científica a la luz de establecer una serie de elementos. Lo siguiente importante de ese PPT es la palabrita paradigmas de política económica. ¿Sí? Que decimos que ¿qué son los paradigmas de política económica? Son las teorías económicas. Y pueden ser teorías microeconómicas, teorías en el campo de la macroeconomía. ¿Sí? Y cada teoría va a analizar la realidad desde una perspectiva particular. Decíamos, o lo dice Feinstein, un paradigma es un lente a través del cual se percibe la realidad. Los monetaristas ven esa realidad a partir de la situación en las finanzas públicas, luego qué ocurre con la cantidad de dinero del Banco Central, luego cómo esa cantidad de dinero influye sobre los precios. Eso es un monetarista. Los ofertistas, ¿en qué se fijan? En las tasas de interés, muy bien. ¿Y qué otra variable importante? La presión tributaria. ¿Sí? El nivel de recaudación fiscal sobre producto, el nivel de recaudación del gobierno. Y todo paradigma, es decir, el paradigma es un lente a través del cual se percibe la realidad, tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es su ventaja de todo paradigma? ¿Qué? Así es, simplifica la realidad. En lugar de tener una cosa enmarañada, compleja, no, el paradigma de política económica o la teoría me simplifica la realidad, me es útil. Pero su defecto, lo dijiste, es reduce la realidad. Es decir, simplifica en positivo, pero su defecto es que puede reducir la realidad en exceso. Y puedo estar eliminando variables que son importantes.
¿De acuerdo? Todo paradigma de política económica, toda teoría, tiene ¿qué cosa? Tiene su Nivel ya. analítico y nivel sintético. Tiene una relación de variables, estas son las que explican, exógenas o variables de política, y hay variables que son las que se explican. En el caso del modelo monetarista yo explico la inflación, en el caso del modelo ofertista yo explico, ¿qué cosa? El nivel de actividad económica. No era la inflación, que alguien me puso ahí, varios me pusieron la inflación, no. Los ofertistas no analizan el problema de la inflación, no les interesa, prefieren centrarse en el nivel de actividad económica. ¿De acuerdo? Eso a nivel analítico, y a nivel sintético, toda teoría tiene su diagnóstico de la realidad que va amarrado a la par de ¿qué? De su estrategia para hacerle frente. Y obviamente, pues, el que arma una teoría, si es un proceso de muchas personas, es un todo que aparentemente siempre va a ser consistente. Son variables, estructura de modelos, y después lo que vamos a tener es unas recomendaciones de política para hacer frente a los problemas que se han generado. Todo perfectamente amarrado. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es lo central de ese PPT y que lo hemos visto en el tiempo, ¿no? Y lo que hemos visto inmediatamente después son los paradigmas, el monetarismo, el ofertismo, ¿sí? Que no valdría ya la pena ahorita verlos, ¿de acuerdo? Y hay el enfoque keynesiano, etc. Inmediatamente de eso pasamos aquí. No, yo me estaba, sí, está bien, yo me estaba olvidando. A ver el tema del crecimiento de largo plazo, ¿sí? Y aquí había tres elementos importantes. Primer elemento es cómo ve el crecimiento económico, cómo ve el crecimiento la economía estándar. Cómo se ve el tema del crecimiento en un libro de macroeconomía cualquiera. Ese era un tema importante. Uno, el crecimiento económico en libro tradicional. Lo segundo de este capítulo que era importante era el enfoque alternativo, el de los paradigmas tecnoeconómicos. ¿Sí? Que es esta visión de los ciclos de largo plazo de la economía moderna. ¿Sí? Donde el Perú es parte, pues, de esos, yo no digo engranajes, ¿no? Que es parte de esos grandes movimientos de la economía internacional. ¿Okay? Tampoco, no ha sido ni es un motor importante, ¿no? Y el tercer elemento de este PPT es el análisis de las crisis, en particular de la crisis financiera internacional. Eso es el contenido de este PPT. 3 puntos. Vemos un poco del libro tradicional para que no nos olvidemos. Eso estaba en la parte central. Ahí está. El crecimiento económico es la expansión sostenida de la frontera de posibilidades de producción, medida como el incremento en el PBI real durante un periodo determinado. Esto es, lo podía ver por el lado de la oferta, ampliación de la capacidad productiva, o ya del nivel de producción. Ese es el crecimiento económico, el crecimiento de la producción. ¿Y cuáles son sus factores explicativos? Es una visión
por el lado de la oferta. ¿La demanda juega algún papel? Veamos. El crecimiento del GDP, del Producto Real, depende de ¿qué? El número agregado de horas, ¿sí? La oferta que logra empleo en el mercado de trabajo. Es una visión por el lado de la oferta, muy neoclásico. Eso es lo que aparece en los libros. El número agregado de horas de trabajo. ¿Y qué cosa? El crecimiento de la productividad del trabajo. Donde coincidimos todos es que sí, el crecimiento de la productividad del trabajo se explica ¿por qué? Por el crecimiento del capital humano. Es decir, en la medida en que la mano de obra esté más educada y entrenada, la productividad va a ser mayor. En la medida en que la población tenga mayor experiencia laboral, la productividad va a ser mayor. En la medida en que se produzcan avances tecnológicos, la productividad va a ser mayor. En la medida en que las empresas inviertan más capital físico, capital físico, compren más máquinas para producir, más plantas industriales, etc., la productividad del trabajo va a ser mayor. ¿Sí? Donde resalta el enfoque neoclásico es ¿qué cosa? Donde no es solo la productividad del trabajo, sino que depende de la cantidad de mano de obra. Aquí la relación es empleo a producto o producto a empleo. Muy bien. Aquí la relación es empleo a producto. Ese es el enfoque estándar. ¿Sí? Y el enfoque alternativo va a ser los enfoques keynesianos y post-keynesianos, donde la relación es ¿cómo? Producto-empleo. Es el nivel de producción. En el caso keynesiano yo voy a tener así. Esto es neoclásico. Y aquí voy a tener keynesiano. Va a ser demanda, producto y empleo. En esta lógica tradicional del crecimiento es la lógica neoclásica. Es el empleo que sale de la nada, salen los empleados y ellos son los que generan el incremento en la producción. Es decir, la economía crece en la medida en que, está bien, las empresas comienzan a contratar trabajadores. ¿Pero por qué contratan los trabajadores? ¿Sí? En una lógica keynesiana es porque hay demanda. Ellos no deciden contratar más trabajadores en la lógica neoclásica porque son baratos. Si son caros, no los contratan y hay que abaratarlos. Enfoque tradicional. Voy a la visión alternativa de largo plazo. Es esta visión de los paradigmas tecnoeconómicos. Que, bueno, nos está diciendo que la economía en el largo plazo crece, pero esas economías crecen pero de manera cíclica. La tendencia en el largo plazo ha sido de que la economía mundial crezca. ¿Okay? Y efectivamente la esperanza de vida ahora a nivel mundial será 65 años. Obviamente en las economías desarrolladas será 78 años. En las economías como el Perú es 73 años. ¿Sí? Y hace 50 años atrás no era 73 en el Perú, sino era 60. Y en el mundo también, pues efectivamente ha habido mejoras. Pero la economía se ha desempeñado de manera cíclica. Y lo que determina esos grandes ciclos, ¿sí? En primer lugar, son los grandes cambios tecnológicos. Y esos grandes cambios tecnológicos asociados a un conjunto de transformaciones sociales, institucionales. Decíamos que un paradigma tecnoeconómico no es solo el puro cambio tecnológico, sino que hay una serie de elementos. Cada ciclo se le denomina paradigma tecnoeconómico. Hay que distinguir de los paradigmas de política económica.
donde el paradigma tecnoeconómico son combinaciones de innovaciones de productos y procesos interrelacionados, innovaciones organizacionales y en el estilo de administrar, que involucran un salto cuantitativo en la productividad potencial para la mayor parte de la economía, abriendo oportunidades de inversión y beneficios. El motor son los grandes cambios tecnológicos. No los pequeños, ¿por qué? Porque si ustedes leyeron el artículo, continuamente se inventan mil cosas. Todos los días surgen 1000 cosas nuevas. La idea es que los grandes ciclos se originan por esas grandes transformaciones. ¿Sí? En cada paradigma tecnoeconómico va a haber un factor clave que es abundante y barato y que puede ser utilizado en muchos elementos. Por ejemplo, en el cuarto paradigma, que fue la edad de oro del capitalismo entre los años 40, 50, 60, 70, el factor clave fue ¿qué cosa? La energía, básicamente el petróleo. ¿Sí? Y es lo que permite pues esta edad de oro del capitalismo. ¿Sí? En el ciclo anterior, que tuvo su punto máximo en los años 20, el siglo XX, y que comienza en 1880, cuarto ciclo fue el acero. Asociemos, las grandes empresas en el quinto ciclo son vinculadas a las grandes empresas de vehículos, General Motors, Ford. En el ciclo anterior, el paradigma tecnoeconómico anterior, son las grandes empresas siderúrgicas finales del siglo XIX. El factor clave es el acero. ¿Sí? Y en cada ciclo van a haber diferentes formas de administrar a las empresas. En el primer ciclo eran pequeñitas empresas muy pequeñitas, donde estaba el inventor prácticamente como administrador del negocio, y después pasamos hasta el cuarto paradigma, donde tenemos a las empresas gigantes con estructuras muy verticales. ¿Sí? Vamos a tener en General Motors jefes de sección, jefes de departamento 1, jefe de departamento 2, gerente 1, 2, 3, gerentes 1, 2, 3, estructuras muy verticales, hasta pasar al quinto paradigma tecnoeconómico, donde ¿qué pasa con la estructura vertical de las empresas? Se acorta. ¿Sí? Son empresas más pequeñas, más flexibles, ¿sí? Interconectadas entre sí, ¿sí? Pero ya no son las estructuras verticales. El ejemplo lo estamos viendo en Facebook, ¿sí? Pero, qué fácil decirlo, perdón, me equivoqué, cometí un error, ¿no? ¿Cuánto dinero, efectivamente, si cometí un error, todo el dinero que ha ganado vendiendo la información, debería donarlo, ¿no? Cometí un error, ¿sí? Violé la privacidad. Le preguntaron justo, leí en el periódico, ¿usted le gustaría que nos enteremos en qué hotel durmió anoche? Justo un senador demócrata. No. Vendiendo los datos incorporados en el sistema, pues un tercero se ha entrado y ha violado la privacidad de millones de personas. ¿Sí? Y ahora van a salir nuevos códigos, nos van a informar. Si dieron nuestros datos, nos van a informar ex post de que alguien tiene nuestros datos y él ha ganado dinero en el camino. ¿Sí? Pero ya no pido disculpas. Sí, has visto, ¿no? Es de lo más cínico el asunto, ¿no? Perdón, me equivoqué. ¿De acuerdo? No sé si seguimos viendo, es un tema importante, ¿no? ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cuáles son los factores clave? Etcétera. ¿Sí? No voy a pedir que se aprendan todas las tablas, ¿no? Pero sí los elementos básicos. Y lo tercero de este PPT, ¿qué es? Es qué pasó en la crisis financiera internacional y cómo se ha desenvuelto la economía, la principal economía del mundo, la economía norteamericana, desde los años 20 hasta el presente. ¿Sí?
Esto ya lo habíamos visto, en la crisis hay problemas estructurales de la economía norteamericana, hay la terminación de la fase expansiva o problemas de arrastre en el actual paradigma tecnoeconómico, y hay problemas en las hipotecas subprime, que es el tema que enfocó la película Ensayo. ¿Sí? Simplemente anotar que la economía norteamericana, que es la economía que lideró el crecimiento mundial, lo sigue liderando, obviamente, en competencia con los Estados Unidos, pero yo no puedo decir que China va a tomar el lugar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente complementaria. Es decir, China existe en la medida en que hay un mercado que es el mercado norteamericano y el mercado europeo que consume la producción china. Y Estados Unidos sigue siendo, y Europa, el principal consumidor del mundo. ¿Sí? Entonces, decir que uno puede andar separado del otro, yo diría que es imposible. Es decir, van a tener que llegar a algún arreglo, de hecho. ¿Por qué? Porque uno vive por el otro, y el otro vive del otro. Es decir, los dos viven... se ha armado un nuevo orden de la economía internacional donde uno vive del otro. Entonces, romper eso ya es extremadamente complejo. Es decir, volver a una situación anterior a eso, a esa convivencia mutua, es prácticamente imposible. Los déficits públicos los financia China. El déficit comercial lo atiende China. Pero China es el que provee el mercado de consumo para los productos, Estados Unidos es el que provee el mercado de consumidores para los productos chinos. Entonces, romper eso es extremadamente complejo. ¿Qué destacar aquí? Lo que habíamos dicho, que en el cuarto paradigma de política económica, yo tengo una economía que crece aceleradamente entre los años 50, 60, 70, y que eso fue la edad de oro del capitalismo. ¿Sí? A partir de los años 50 y hasta los años 70 se consolidó el modelo de crecimiento basado en la expansión de los bienes de consumo duradero. Todos teníamos derecho a nuestro carro, nuestro auto, a cambiar el refrigerador cada 10 años, etcétera, etcétera. No, pero ahora los calentadores de agua sí saben cuánto duran, ¿no? A propósito, 5 años. Obviamente en la obsolescencia, para que compren más. 5 años duran. He tenido que cambiar aquí mi segundo calentador de agua. No, ya no. Obviamente llamé a los expertos, obviamente de Sole, ¿no? Tiene que cambiarlo. Pero dije, no voy a gastar ahora 1.200 soles. Llamé al técnico y ya le pusieron su parche, ¿no? ¿Cuánto dure? No sé, pero tampoco quería darles por... lo de SAP, le quitan la carcasa esa y por dentro le ponen sus parches. Era, por cierto, un huequito ahí que había tronado. ¿Sí? Nos dicen, se supone que para que te sostengan abro y cierro paredes la garantía, le tienes que dar mantenimiento anual, pero no le das mantenimiento anual, lo único que hace que es desaguarlo, es abrir la perilla de atrás para que bote el agua con sarro, el agua a veces si tiene algo de óxido. Entonces simplemente a uno le exigen el mantenimiento, pero te cobran 200 soles por el mantenimiento, pero es una cosa de lo más burdo y simple, porque no revisan cómo está el contenido del tanque. Eso no se puede hacer, porque está perfectamente soldado. ¿Qué decimos? Entonces, se consolidó un modelo de expansión a base de bienes de consumo y en la energía barata que generó un ciclo expansivo de la economía norteamericana y mundial. Todos la disfrutamos. Y en este modelo de crecimiento se retroalimentaba ¿qué cosa? La expansión de la demanda, la redistribución de la renta y el crecimiento de la productividad creados en un marco institucional basado en un pacto social entre sindicatos y corporaciones. Es decir, había un pacto mediante el cual todos ganábamos, hasta
y empresarios. Y es un fenómeno interesante porque cuando uno ve la información estadística, y la hemos visto aquí, las tasas impositivas que había en la economía norteamericana en los años 60, 70 eran altísimas. Y nadie se quejaba, la economía funcionaba. ¿Sí? Había un pacto, te permito ganar, gana lo que quieras, pero también paga bien. Paga por encima del crecimiento de la productividad. Paga de forma tal que el poder de compra de los asalariados crezca en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese poder de compra crece, voy a tener más consumidores con mayor poder de compra que van a comprarme más de mis productos. Pero eso no dura. Eso dura, vienen una serie de shocks, ¿sí? Bretton Woods, los shocks petroleros, la inflación se desata y viene Reagan y viene, ¿cómo se llama? La Thatcher. Bajo la administración Reagan, 80s, se rompe el consenso social anterior basado en el compromiso con el empleo. Antes el empleo era importante, ¿ahora es importante? Digo, en el discurso sí, pero en la práctica el empleo le importa a los políticos neoliberales. No, va a mejorar solo, digo, si tú desregulas, sí vamos a tener más empleo, pero no es la variable central. Se eliminan las regulaciones que afectaban a los principales sectores económicos, se minimiza la actividad fiscal del Estado y se tendieron a reducir los obstáculos que limitaban la movilidad de capital. Los resultados fueron un cambio en la estructura productiva, el mayor peso de los sectores financieros, el menor peso de las actividades productivas internas, ¿sí? Que son parte de este diagnóstico que hemos hecho. Entonces, distinguimos una fase de oro hasta finales de los 70s y un cambio de política inspirado por nuevas políticas. Es la etapa de crecimiento del capitalismo también, todo esto es capitalismo, pero uno era en su fase de crecimiento compartido, en su fase, le dicen también, el modelo de fordista de desarrollo, la edad de oro, y luego viene la etapa neoliberal, donde ahora lo que nos interesa es extraerle el excedente al consumidor, ¿o no? Se trata de extraerle al máximo. Antes lo que me interesaba era productos masivos, que todo el mundo tuviera derecho a ir cambiando periódicamente sus bienes de consumo, que cambiara su carro cada número de años determinado, que se pudiera cambiar de casa cada 10 años, ¿sí? Ahora yo vendo eso como modelo, no, yo vendo producto exclusivo para ti. Y te voy a examinar a ti y te voy a extraer, por eso el tema de esto de los data mining y demás, te voy a ver en qué estás dispuesto a pagar más. Y te voy a diseñar un producto para ti, para satisfacer tu necesidad de diferenciarte de otros. Y te voy a vender una pluma, un lapicero, que ya no es de oro, pero que te lo vendo para ti en $500. Solo tú lo utilizas. ¿Sí? Y no las muchedumbres ni demás, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo, porque ni siquiera te lo doy de oro ya, te lo doy de plástico con medio quilate de oro, te lo vendo a $500. Te extraigo el excedente del consumidor, maximizo, diferencio productos. Eso no tiene nada que ver con el patrón de crecimiento de la economía en la edad de oro del capitalismo. ¿Sí? Y lo vemos ahora hasta en el Perú, ¿no? Yo pasado mañana tengo que salir de viaje, ya me venden la comida aparte. Ojo, si tienen derecho a que les den un vaso de agua. Con agua. Sí. ¿Qué? Sí, pero si uno lee las reglas, yo lo voy a probar pasado mañana. Agua sí te tienen que dar, no te la pueden cobrar. Pero voy a medirlos, de repente no me van a querer armar y armo el libro. ¿Sí? Sí te tienen que dar agua. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre poder llevar una maleta documentada y no respecto al precio original del pasaje? ¿Cuánto es? $30. Sí, casi $40.
el vuelo que yo voy a tomar, $40 por llevar una maleta documentada y más los bocaditos y demás, ¿no? Es decir, hemos pasado de esa visión de consumo masivo, de satisfacer la necesidad del cliente, ahora no, a individualizar, ¿no? Y algunos se creen que porque pueden sacar su tarjeta, ya es diferente del otro vecino, ¿no? Voy a llevar también mis cacahuates, si puedo llevo en mexicano mi torta ahí, pero de jamón serrano, como ahí en pleno avión. Aunque el problema es que hay colusión, es decir, no me la van a dejar pasar en la entrada. ¿Ves? Hay una barrera de entrada, ¿no? Es decir, me quieren extraer todo el excedente al consumidor y cobrármelo, y no me dan chance de ¿cómo se llama? Deberían permitir que alguien pagando su boleto lleve su maletín y venda sándwiches. Ojo, deben ser sándwiches de la misma calidad y no apestosos y demás, porque si no van a decir no, el mismo producto, ¿sí? Los mismos que vende el avión, yo lo vendo en mi maletín atrás y lo vendo 2 soles más barato que digo, eso no se veía por eso en la edad de oro. Es una política de extraer el excedente al consumidor al máximo. Alguien dirá, no, pues, pero así son las condiciones, sí, pero acá hay. Bueno, las otras formas, en la época en que el capitalismo crecía más, no se hacían esas cosas. Ahora sí, y nos sentimos diferentes. Podemos sacar la tarjeta para pagar el vulgar sándwich de 20 soles, ¿no? Pero bueno. De acuerdo. Bueno, simplemente esto, recordar qué ha pasado con la distribución del ingreso en la edad de oro del capitalismo. Cayó la parte relativa a los más ricos, una democratización de la sociedad. La democratización, la reducción de las diferencias era un parámetro para sentirse contento en la edad de oro del capitalismo. Esto es, que las diferencias entre nosotros no fueran tan grandes. Era un elemento que nos alegraba a todos. Por eso digo, lo que hay es hay una nueva ideología, hay un nuevo orden social, ideológico, político. En los años 60 todos nos sentíamos felices porque teníamos acceso a una serie de bienes generales y todos los podíamos consumir. Esos valores de ese capitalismo ya cambiaron, ¿no? Ahora yo me siento feliz porque yo lo puedo consumir solo y la mayoría no lo consume. ¿Sí? Puedo andar con mi cartera ¿cómo se llama? De Armani de $20,000 y eso pues eso es lo que me diferencia, ¿no? Pero si examinaran el contenido de esas carteras, ya ni siquiera de cuero son de plástico. ¿Sí? Entonces te cobran $5,000 por una cartera de plástico, pero que tienen el sello ahí de Hermès, de Armani. Hermès sí tiene más calidad, pero hay algunas que... ¿Cuáles son las de plástico? ¿Cuál? Sí, de botón. ¿Pagas por plástico $2,000? Bueno. Y el drama es que las copian por todos lados. Entonces, y ya las copias son tan buenas que se puede distinguir cuál es verdadera y cuál es falsa. Salvo un ojo ultra experto. No hay forma. Pero bueno, nos sentimos diferentes. Por eso estamos una Louis Vuitton. Cerramos este PPT. Y pasamos a nuestro PPT siguiente de modelo macroeconómico neoclásico keynesiano y monetarista. Este es un paradigma, son paradigmas de política macroeconómica. No son los paradigmas tecnoeconómicos, son los paradigmas de política macroeconómica. Y lo que tenemos son nuestros 3 grandes paradigmas. El paradigma neoclásico, aquí le llamábamos clásico, pero decíamos que es el neoclásico, el paradigma keynesiano, que es su respuesta, y el paradigma, en este caso monetarista, que deriva del paradigma
¿cómo se llama? Clásico. Lo hemos dicho, todos estos paradigmas tienen, para diferenciar, supuestos, estructuras, resultados y recomendaciones de política económica. Y son 4 niveles de análisis diferentes. Cuando hablamos de supuestos es cómo se determina el nivel de actividad, si con la ley de Say o el principio de demanda efectiva, qué tan flexible, cómo se ajustan los mercados con la ley de barras, precios y cantidades, mayormente precios, mayormente cantidades, si los precios y salarios son flexibles, altamente flexibles, medianamente flexibles o poco flexibles, ¿sí? Si hay capacidad instalada ociosa o si estamos a plena capacidad instalada. ¿Cómo son las estructuras de mercados? Mercados de competencia perfecta, perfecta, imperfecta. Esos son supuestos, ¿sí? Otra cosa es la estructura de los modelos. La estructura de los modelos no la voy a ver ahora, pero sí es importante. El modelo neoclásico comienza siempre con... ¿Cuál es el primer bloque del modelo neoclásico? ¿Qué oferta? El mercado de trabajo, ¿sí? Donde hay una oferta y demanda de trabajo. Y por eso es obsesión. Yo saqué un artículo que se llamaba Obsesión Fatal, ¿no? Y como la película, creo que se llamaba Obsesión Fatal, ¿no? Hay una película muy famosa de Michael Douglas, de una fulana que es una asesina, pero esta es una supuestamente mujer súper sexy y lo que hace es tratar de conquistar a Michael Douglas. ¿Sí? Es obsesión fatal, ¿no? Pero es la asesina, ¿sí? Y no sé si intenta matarlo, ¿no? Sí, al final. Pero esta es la de los neoclásicos, ¿no? Hay una obsesión fatal en el mercado de trabajo, y digo fatal, ¿por qué? Porque si liberalizo los sueldos y salarios y desregulo, si hago que el componente de los salarios en el producto sea cada vez más pequeñito, claro, una lógica keynesiana, lo único que estoy haciéndome es harakiri, estoy reduciendo el tamaño de los mercados internos. Y si todo el mundo lo hace a nivel global, todos nos estamos clavando el puñal, reduciendo los mercados mundiales. Eso digo que es una obsesión fatal. Pero bueno, ellos tienen su estructura. La estructura dice, primero, mercado de trabajo. Segundo, determinación del nivel de producción y demanda. Tercer, mercado, fondos prestables, ahorro e inversión. Y mercado de dinero. Esa es la estructura del modelo neoclásico. La estructura del modelo keynesiano es, ¿cuál es el primer mercado? Demanda y oferta de mercado de ¿cuál? De dinero. El primer mercado es, los neoclásicos parten de la decisión de la empresa de contratar o no a un trabajador. Los keynesianos parten en su análisis de la realidad económica en cuál es la tasa de interés del mercado que me va a llevar a invertir o no. Es decir, están analizando el mismo proceso productivo, pero en lugar de verlo del proceso de contratación, ellos están dando un paso atrás. No, antes de contratar, tienes que producir, pero para producir tienes que invertir, y para invertir tienes que ver qué pasa con las tasas de interés. Es la misma realidad, sino que la ven de una manera diferente. Y hay un mercado de dinero, hay determinación de la inversión, determinación de la demanda, determinación de la producción, determinación del empleo, determinación del salario real, y al final determino los precios. Y en la lógica keynesiana tengo lo primero que van a ver los empresarios es cuáles son los precios que hay. Y en función a esos precios y costos van a decidir si invierten o no invierten. No le dan tanta importancia a las tasas de interés.
¿Sí? Es el bloque de precios, el bloque de distribución, el bloque de demanda y producción y el bloque de ahorro e inversión. Una lógica. No sé si estamos de acuerdo, ya para ir terminando. Cierro esto, lo hemos visto. ¿Cuál es la lógica neoclásica? Es que si hay crisis, los precios y salarios deben ser plenamente flexibles. Si hay sobreproducción, lo que debe caer son los precios y los salarios también, y eso va a llevar a que la economía se ajuste sola o no. Sí, se ajuste Sí. sola. ¿Por qué? Porque caen los salarios reales, caen los precios, caen los salarios reales, y las empresas van a contratar más trabajadores. ¿Sí? Dime. ¿Cuál es la diferencia la neoclásica? Buen punto. En realidad, el monetarismo, vimos un modelo en el artículo de Feinstein donde establecieron la relación de resultados de las finanzas públicas, dinero e inflación. Lo que hace el monetarismo es simplemente tomar la estructura neoclásica y cambiar palabras. Decíamos, en la economía neoclásica no hay desempleo involuntario. En los monetaristas, versiones modernas, se va a hablar de que en las economías hay una tasa natural de desempleo. Es decir, lo que hacen es relajar supuestos para aproximarlos a la realidad de forma tal que la teoría sea menos cuestionable. Relajan los supuestos neoclásicos para acercarlos a una realidad y estar menos sujetos a críticas. Bien claro, supuestos, estructuras, resultados y recomendaciones de política económica. ¿Cuál va a ser las recomendaciones de política económica de un neoclásico? Flexibilidad de mercado, muy bien. Aumentar el gasto público, reducir la presencia del Estado, desregular la economía porque la economía se autorregula. Al contrario, es la intervención del Estado la que genera desequilibrios. Cuando el mercado interviene en el mercado de trabajo imponiendo esas barbaridades del salario mínimo y esas barbaridades de los seguros de desempleo, lo único que está generando es ¿qué cosa? Está generando desempleo y está generando reducción de la flexibilidad del mercado de trabajo, lo cual es malo, porque yo al contrario quiero que los salarios se depriman para que nuevamente las empresas comiencen a contratar más trabajadores. En la realidad, ¿qué les decía? Las empresas ahora pueden sustituir máquinas por trabajadores. Pepos va a contratar más trabajadores porque los salarios son más bajos. No. O Antamina va a contratar más trabajadores porque ahora va a decidir que como son tan baratitos, ellos son los que van a picar ahí el tajo abierto y van a sacar el metal, perdón, el concentrado. No, entonces las tecnologías definen plantillas y esas plantillas, hace 50 años, 100 años, las tecnologías, había múltiples tecnologías para producir bienes. Ahora las tecnologías son más acotadas. Si yo soy Agenlux, la producción rentable de bebidas gaseosas se logra con una escala de 10.000 botellas por hora. En un proceso tecnificado donde, por más que caiga el salario real del operario, puedes contratar más operarios. Pero bueno, la teoría se basa en eso, en que el único factor determinante son los costos. Y esa es la gran diferencia entre las teorías, cuando vemos también que para los neoclásicos el salario solo es un costo de producción. Para un keynesiano es un costo de producción más el principal componente de ingreso y la demanda. Son dos cosas al mismo tiempo. Y si hablamos de recomendaciones, ya dijimos la de neoclásicos. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones de Keynes en tiempos de crisis?
gastar, más política fiscal anticíclica, política monetaria anticíclica y impuestos a los ingresos y a las herencias. En tiempos de crisis, no en cualquier momento. Vimos nuestro modelo post-keynesiano, donde son claves los elementos de precios, son claves los elementos distributivos. Es clave el tema de la participación de los salarios en el producto, que no se veía de manera clara y transparente en el modelo keynesiano, ahora sí es explícito. El peso de los salarios en el producto es una variable clave para el nivel de demanda y el nivel de producción de la economía. Pero esa mayor participación no se puede llevar al límite. No se puede incrementar sin límite alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo aumento esa participación de los salarios en el producto, también puedo generar problemas en la balanza comercial, importo de más, puedo generar problemas inflacionarios, puedo generar retracción de la inversión privada, reducción de la competitividad exportadora. Una fórmula que nos era como que se veía el producto que se relacionaba positivamente con el salario, pero para los post-keynesianos, ¿por dónde se da ese efecto? ¿Por la inversión? A ver, la idea es que hay un gasto exógeno. El mismo caso es el mismo concepto del multiplicador keynesiano, pero aquí se está suponiendo que la propensión a consumir de los asalariados es 1 o muy cercano a 1. Entonces, en la medida en que alguien gaste más, eso lo va a recibir el agente, lo van a recibir los empresarios y lo van a recibir los asalariados. En la medida en que lo recibe el primer asalariado, recibe 10, ahorra 2 y consume 8. Y luego eso mismo lo va a recibir el segundo, el tercero. Es el mismo multiplicador del gasto, nada más que está distinguiendo. No es el acelerador, es el multiplicador. El multiplicador del gasto, tú mismo lo manejabas la otra vez, es 1 menos C más M. C es la propensión a consumir, M es la propensión a importar. En el caso de Kalecki, él no habla de C, sino lo sustituye por un C sub 0, que es la participación de los sueldos y salarios en el producto, suponiendo que los sueldos que los receptores de salarios van a consumir la mayor parte de su ingreso. ¿Sí? Es el mismo multiplicador, nada más que está, estableciendo la diferencia entre actores económicos. Los asalariados gastamos lo que recibimos, gastamos lo que ganamos. Los propietarios ganan lo que gastan. Si no invierten, pierden. Entonces están condenados. No invierto porque no es rentable, porque no me das garantías. Bueno, si tú no inviertes, no ganas. Tienes que liberarte de esos prejuicios y invertir. Solo invirtiendo, gastando, la demanda va a ser mayor, la producción va a ser mayor. ¿Sí? Es importante. Cerramos este PPT y ya vamos terminando porque me están esperando y me van a matar. Ya después lo que vimos fue tipos de crisis económicas. ¿Sí? Luego lo que vimos fue enfermedad organizada. Aquí. No sé, si quieren ahí ya lo dejamos. Pero hemos dado un panorama general. Me van a matar. Sí es más o menos extenso, pregunta corta. Nada de rollo, al grano. Por lo menos 10. Es que el tema es amplio, ¿no? No podemos tener muchas preguntas, porque sí son varios temas que han estado aquí. ¿Sí?
Cualquier duda todavía tienen el foro de discusión, me llaman, me visitan, ningún problema. ¿Sí? Alguna cosa que no quede clara, pues una visita. Ya les he dicho que estoy ahí solito. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias.